Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la aplicación de lo que ya he visto anteriormente, que era el concepto de momento de inercia, MI vamos a llamarlo, y cómo este generaba también el nuevo concepto de energía cinética, pero de rotación. Para eso había que recordar, en resumen, de la clase anterior, de que la energía cinética dependía tanto, que la que conocíamos anteriormente, vamos a borrar ese de R de rotación, era simplemente el 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que este factor de velocidad nosotros lo podíamos ver simplemente como rotación de un objeto. Entonces aquí entraba el concepto de que habíamos visto anteriormente, que era la velocidad angular y el radio de giro. Entonces, si nosotros relacionamos esta velocidad del objeto como simplemente que el objeto rotaba en sí, aparecía esta nueva ecuación que era m r cuadrado omega cuadrado, donde esta era la definición de energía cinética, pero de rotación. Simplemente esta era la parte de rotación. Eso quiere decir que si yo tengo el objeto y este objeto está rotando simplemente, tiene esta energía por defecto que es la de rotación. Pero si al mismo tiempo se desplaza con una cierta velocidad, una velocidad de desplazamiento que puedo conocer, se aplica a la anterior, la energía cinética, que ya conocía anteriormente, que dependía solamente de la velocidad de desplazamiento. Y si un objeto se desplaza y al mismo tiempo rota, tiene las dos energías por defecto, tanto de rotación como la de desplazamiento. Entonces aparece este nuevo término que estaba acá, que es la energía de rotación. Los ejercicios anteriores que vimos en la clase pasada, solamente el objeto rotaba, en ningún momento se desplazaba. Por eso en todos los ejercicios hemos calculado simplemente eso de la energía de rotación. Pero en el ejercicio de hoy día vamos a hacer que el objeto rote y se desplace. Por eso estoy haciendo esa anotación. También, al aparecer este término de energía de rotación, que la describimos como un medio de la masa por r cuadrado por omega cuadrado, este término le ponía un nombre muy particular, que era el momento de inercia, y que simplemente era la ponderación, por decirlo de alguna forma, de la distribución de las masas respecto al punto de giro, al pivote. Entonces estaba ponderando la distancia, más o menos cuánto aportaba cada pedacito de la masa en la distribución que tiene para generar este giro, que es el momento de inercia. Y por último, la ley de Stern, el teorema Steiner, que nos decía de que si nosotros teníamos un objeto, este objeto podía girar en sí mismo, y cuando giraba en el punto que era el centro de masa, un centro de masa en el cual yo puedo describir toda la física en ese punto, para poder calcular el momento de inercia del centro de masa, se denotaba este subíndice y se entendía que era simplemente la masa por los radios, que era la distancia de cada uno de los diferenciales de masa, que ya habíamos hablado anteriormente, pero Steiner va más allá y dice que si ahora el eje de giro no está en el objeto, sino que está en cualquier otro lugar, nosotros podríamos calcular, que ya lo hicimos, calcular de cada pedazo de la masa y calcular el momento de inercia, porque hay que recordar que esto es una sumatoria de muchos índices. Pero eso complicaba los cálculos. Entonces Steiner te dice de que en vez de hacer esa complicación, tú puedes calcular el momento de inercia para este nuevo sistema como el momento de inercia pensando que este objeto está en el centro de masa, es calcular su momento de inercia, pero agregarle un segundo término. Y ¡No, se entró otra vez! Ese segundo término, vamos a mutear al resto de la gente, es simplemente calcular
una distancia d desde el eje de giro al centro de masa y multiplicándolo por la masa total del objeto, que acá había un d cuadrado. Entonces, aquí teníamos el Steiner, el teorema, que es cómo calcular de mejor manera, o más fácil o más eficiente, calcular el momento de inercia para un objeto que el ángulo de giro no está pasando por el centro de masa, sino que está pasando a otra cierta distancia. Entonces, para partir, esto es el resumen, vamos a considerar el problema, el último que habíamos hecho, que era el de acá, la aplicación. Y en este ejemplo vamos a nosotros a calcular todo de nuevo para poder ejercitar, ya que este se aplica a Steiner. ¿Por qué? Nos dicen que hay dos varillas delgadas y cada una tiene una cierta masa y un cierto largo. Y estas dos varillas se conectan de tal forma que forman esa figura. Es como un triángulo equilátero, pero solamente con dos lados. Hay un lado que no está. Y esa figura está conectada a un pivote. Ese pivote se encuentra en este punto celeste. Y lo que nos piden es poder calcular, que era más adelante, no, nada, acá está. Calcula el momento de inercia para el objeto de giro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia, podríamos aplicar el concepto del momento de inercia. El momento de inercia dice que es la sumatoria de las masas de cada componente por la distancia al cuadrado. Eso quiere decir que si yo tomo cada uno de estos pedazos de masa, estos delta M, cada uno de estos delta M va a tener una cierta distancia, que no va a ser la misma, con el pivote. Entonces yo tendría que hacer un integral, porque son masas muy pequeñas, son cortes muy pequeños, infinitesimalmente, de cada uno de estos R cuadrado con el delta M. Nosotros habíamos hablado de que ese delta M va a depender de la densidad, que la densidad es la masa partido en volumen, y ahí podríamos relacionar tanto la masa como el volumen del objeto. Lo habíamos hecho en la clase anterior con otro ejemplo, pero nos damos cuenta que era muy engorroso, sobre todo en los cálculos de las integrales. Entonces, Steiner te dice que no es necesario. Basta que tú por un momento te olvides del objeto en la forma con respecto al pivote y calcules el centro de masa. Unos me van a decir que, profe, toda esta figura verde, toda esta figura es el objeto. Entonces el centro de masa se encuentra por acá. Pero también se puede hacer como que fuesen dos objetos. Un objeto acá y un objeto acá. Que fuesen dos. Y a cada uno de ellos hacerlo por separado. Si lo hiciera por separado es exactamente lo mismo que si lo hiciera junto. Por eso lo recalca en la parte cuando dice que son dos varillas. Esa recalcación que dice que son dos varillas te está como ayudando en cierta manera a pensar que tú también los puedes solucionar en dos separados. Si lo fijamos simplemente en el paso naranja, en la varilla naranja, ¿qué vamos a obtener? De esa varilla naranja vamos a poner el pivote, la varilla, y nosotros queremos calcular el momento de inercia. Entonces Steiner te dice que para el momento de inercia, tú necesitas el momento de inercia del centro de masa más el de la distancia al cuadrado por la masa total del objeto. La masa total del objeto ya la tenemos, que son 5 kilogramos. Listo. Entonces ahí está el M. La distancia del centro de masa, como esta varilla es homogénea, o no lo dicen, por lo tanto podemos suponer que es homogénea,
el centro de masa va a estar justo en el punto medio, porque es una línea, es una vara. Entonces, el D cuadrado, es simplemente la mitad, porque es la distancia que hay desde el pivote acá al centro de masa, que sería la mitad del largo. Sería 1,5. Vamos a poner acá 1,5 dividido en 2 al cuadrado. Y la masa serían 5. Y ahora simplemente tendremos que calcular el centro de masa, el momento de inercia para el centro de masa. ¿Qué quiere decir? Que esta vara, nosotros lo centramos en el centro de masa y a partir de acá calculamos los aportes que hace cada uno de estos delta M al objeto para calcular su centro de masa. Eso quiere decir que para calcular el centro de masa necesitamos la suma de las masas, de cada una de las masitas, por la distancia respecto al centro de masa de cada una de ellas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Suponer primero que va a haber una densidad. Esa densidad la tiene el objeto. Esa densidad va a ser la masa partido por el volumen que ocupa, pero como es simplemente una vara, puede ser tan delgada la vara que no tiene área superficial, un área de corte, es simplemente una línea. Entonces acá hay un delta X, o simplemente un X, un largo. Vamos a poner acá un X. Si yo despejo entonces la masa, me quedaría que va a ser la densidad por X. Y delta M va a ser simplemente ρ por delta X. Entonces, ahora, este centro de masa, como voy a hacer la suma, pero de cortes muy finitos de cada uno, ya no es una suma de números enteros, así como 4 partes o 5 partes, sino que infinitesimal, por eso es integral, de la masa, pero ya no es masa, sino que es delta M, entonces voy a poner ρ, y el de X lo voy a poner al final, y el R cuadrado. Pero el R cuadrado es la distancia que hay desde el punto al centro de masa. Entonces, por decirlo así, es el X cuadrado. No es R cuadrado, es simplemente la distancia del X. Es la posición de cada uno de esos puntos. Ya, entonces sería ρ, este R, entonces este R, que va a ser la distancia para un punto cualquiera, vamos a poner que para este punto, la distancia que va a ser ahí, ¿cuánto va a ser? Imaginemos que la barra, primero voy a dibujarla acá, mejor, dibujar ahí la barra. Acá tengo el centro de masa, que es la mitad. Imaginemos que la barra mide L, entonces vamos a poner acá el 0, porque nosotros podemos poner el sistema de referencia donde nosotros queramos. ¿Por qué en 0? Porque es más fácil calcular la posición para cualquier punto. Va a ser X. El máximo que va a ser L medios, y el mínimo va a ser menos L medios. Hay gente que está acostumbrada a poner el 0 acá y esto es. Eso complica. ¿Por qué complica? Porque si nosotros queremos calcular la distancia va a ser X menos el L medios. Por eso yo puse el sistema de referencia como 0, el centro de masa, que este fuese el 0. Al ser ese el 0, me facilita todo, porque ahora el R es simplemente X. Entonces me va a quedar X cuadrado de X, y la integral va de menos L medios a L medios. Si eso lo resolvemos, me quedaría ρ, que es una constante, sale para afuera, X cubo partido en 3, evaluado entre L medios y menos L medios. Como es una función impar, porque está elevado al cubo,
y sus parámetros va desde menos x hasta x, pongámosle, que son los mismos valores, fíjense que es L medio y el otro es L medio pero negativo, es 2 veces el resultado. ¿Por qué? Porque yo al evaluarlo me va a quedar, pongámosle este inicial y este final. Dentro del integral me va a quedar la función evaluada en i menos la función evaluada en f. Pero al ser impar, esto es negativo y con ese menos se hace positivo. Por eso es 2 veces. Y tendría que evaluar el x cubo. Y el x cubo sería L medios al cubo. Y eso me estaría dando como resultado el 2 al cubo es 8, pero el 2 de arriba elimina factor común y me queda simplemente 12. Ahora, volver atrás a lo que es la masa. Tenemos que recuperar la masa, que es el largo x. Entonces me queda simplemente m L cuadrado partido en 12. Es el momento de inercia para el centro de masa de una vara. Entonces, ahí tendríamos este factor que nos faltaba. Entonces, si lo queremos calcular, la masa del objeto es 5, el largo son, si no me equivoco, 1,5 al cuadrado partido en 12, y el momento total del objeto, este es para el primero, simplemente estamos calculando el naranjo, pero lo vamos a dejar. Entonces tenemos ese que sería 5, 1, 5 cuadrado partido en 12 más el otro factor, que sería 1.5 cuadrado por 5. Ahora, este es el resultado para primero el cálculo, para la barra naranja. Habría que hacer exactamente lo mismo, pero para la barra celeste, para la barra verde. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, preguntar o escribir para resolver la duda inmediatamente. Ahora, la barra verde mide exactamente lo mismo que la barra naranja y tiene la misma masa. Por lo tanto, el momento de inercia del centro de masa es exactamente el mismo. Lo único que va a variar, llamémosle 2, este va a ser exactamente lo mismo, porque es la misma barra, son iguales, son idénticas. Los momentos de centro de masa no varían. Lo único que va a variar es que esta d cuadrado, este factor de d cuadrado que hay acá, va a ser distinto, porque la distancia no va a ser de aquí a acá la mitad, va a ser desde acá hasta este punto. Entonces habría que calcular, y por eso lo dan el ángulo de 60 grados. ¿Por qué? Porque se forma una trigonométrica, vamos a ir en punto medio. Nosotros sabemos cuánto mide esto, 1,5, y podríamos perfectamente con el ángulo y usar función seno. La función seno de 60 va a ser, llamémosle D2, esta distancia de 2, partido en 1,5, y despejamos el D2. Y ahí obtendríamos el valor de 2 al cuadrado. Y la suma de estos dos es el momento total del problema. Entonces uno no se complica tanto en calcular, porque si se entiende bien los conceptos de momento, el primero, que es el momento de inercia, que es la masa por la distancia al cuadrado, todo se hace fácil, es solamente metódico. Y lo otro es reconocer este teorema, que es el que está solucionando todos los problemas hasta ahora, el Steiner. Para el siguiente problema, que es nuevo tenemos esta varilla, vamos a denotarla con color azul, esta vara que está acá, y esa vara se suelta. Puede girar respecto a un punto fijo que el Q. El Q es el pivote. Este Q que está acá es el pivote, que es el eje fijo que le ponen ahí. El centro de masa
Entonces, nos dicen que una vara no homogénea. Aquí hay una particularidad que lo dicen que no es homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que la vara no está equilibrada, que no necesariamente el centro de masa está al medio, simétricamente, no están en puntos simétricos. Puede estar acá, o puede estar por acá, o puede estar en cualquier punto. Eso significa que no sea homogéneo. Y lo otro es que la densidad no es simplemente la densidad total, sí, pero las densidades no son las mismas. Cada uno de estos puntos va a tener una densidad distinta, porque no es homogénea. Puede ser que en algún lado esté más vacía que en otros lados, sea otro material. Entonces la densidad cambia respecto a la distancia. Eso complica las cosas, pero es la realidad, eso es lo más natural que puede pasar. Entonces dice que el centro de masa de la varilla está a 1 metro de distancia. Entonces, aunque la vara te dicen que mida 1,5 metros, lo que te asegura, ¿dónde está esto? ¿Dónde se fue? Lo que lo asegura es que el centro de masa está a una distancia de 1 metro. Entonces, desde acá hasta acá hay 1 metro. Y yo sé que ahí sí o sí está el centro de masa. Entonces, aquí uno se va a dar cuenta de algo. O te dan el centro de masa, o te dicen que es homogénea. Pero no te pueden no darte las dos informaciones. No te pueden decir que la barra no es homogénea y que no sabes dónde está el centro de masa. No se puede. Esos son cursos más avanzados, mecánica ya específicas de cada carrera. Hay algunos que la tienen, mecánica, no sé, de roca o mecánica estadística, y otros no la van a tener. Pero eso ya es más avanzado. En este te van a dar siempre, o te dicen el centro de masa, o te van a decir que es homogénea, y tú calculas el centro de masa. Si es homogénea, el centro de masa es el punto simétrico. Y si no es homogénea, entonces el punto simétrico no va a ser y te van a dar el centro de masa. Ya. La barra se suelta y va a haber un punto en que la vara va a llegar al punto P, va a pasar por P. Eso quiere decir que se está desplazando. Giró y se desplazó. Y te dicen que en ese punto, cuando pasa por P, la velocidad o la rapidez, acá en este punto dice la rapidez va a ser igual a 6,3 metros por segundo. Y te dicen que desprecia el roce. Entonces, acá hay algo importante. Primero dicen desprecia el roce. ¿Por qué te dicen desprecia el roce? Ya a esta altura ustedes tienen que darse cuenta cuando dicen desprecia el roce, ¿a qué se refiere? Cuando se desprecia el roce, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué puede pasar? A simple vista. Se conserva la energía, ¿no? Se conserva la energía. Eso lo tienen que tener muy claro. Siempre tenemos que ver ahora, ya estamos más grandes, ver los problemas como respecto a la energía. No tanto como las fuerzas, sino como la energía. Entonces se conserva la energía. ¿Y cuánta energía nosotros conocíamos anteriormente? La energía cinética, la potencial. ¿Cómo escribíamos la potencial? Siempre se me olvida acá. UP. P, ya. Le pongo U. Energía potencial. Ahí. ¿Y cuál más conocíamos? Elástica. La elástica, no hay resorte, entonces lo omitimos. Pero aparece esta nueva, la energía del rotación, la cinética de rotación. Esta es la que estamos hablando todo el rato. Entonces ahora hay 3. Entonces el objeto parte inicialmente, ¿cuáles energías tiene? ¿O cuáles puede tener? Está quieto, entonces no tiene ni cinética ni rotacional porque no está rotando. ¿Viste? Potencial va a depender, siempre depende. ¿Y de qué depende nuestro sistema de referencia? El carmesí es mi color favorito. Ahora, después avanza un punto, avanza esto un poco más, y en el punto P, el objeto va a tener energía cinética. ¿Cómo yo sé que tiene energía cinética? Porque tiene velocidad. Si tiene velocidad, tiene energía cinética. Va a tener también energía de rotación, porque además de moverse, están rotando. Y va a tener energía potencial.
Depende de la energía potencial. Porque si digo que tiene, entonces inicialmente no tenía. Si digo que inicialmente sí tenía energía potencial por mi sistema de referencia, en mi sistema de referencia nuevo tendría que ser 0. Entonces, hagamos el esquema. Tengo la vara, me voy a fijar siempre en el centro de masa. ¿Por qué el centro de masa? Porque es el que puede guardar toda la información de simetría. Ese se va a mover y va a llegar a este punto de acá. Entonces, en mi sistema de referencia, en el mío, ustedes pueden escoger el que quieran, en el punto final, cuando llega a pasar por P, la energía potencial es 0, porque no tiene altura. Pero inicialmente sí tiene. Y esa energía yo sé cuánto vale. Va a ser la M por G por H. ¿Y cuánto mide esta distancia? Es la misma distancia de aquí a acá. 1 metro. Porque me dicen que la distancia desde Q, desde el extremo Q, al centro de masa, es 1 metro. Entonces tengo la energía potencial. Y como se conserva, vamos a hacer los gráficos que habíamos hecho anteriormente en el curso, que era la energía potencial, la energía cinética, pero ahora hay que agregar esta nueva energía de rotación. Al principio solamente tiene potencial. Ese valor lo podemos calcular y va a ser mg por 1. Por 1, que es el largo de la cuerda, mg por h. Y después de un tiempo, vamos a tener energía potencial, el K2, pero esta energía potencial va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque cuando pase por P ya la altura es 0. Y va a tener energía cinética, pero también va a tener energía potencial. Yo no sé cuál es cuál. No sé cuál es mayor. Puede ser que la otra sea mayor o las dos iguales, no lo sé. Pero eso es lo que tengo que calcular. Y como yo sé que lo único que voy a saber es que la energía cinética más la energía de rotación, cinética de rotación, me tiene que dar igual que la barra celeste. ¿Por qué? Porque se conserva la energía. Porque no hay roce, lo dice, no hay roce. Entonces yo tengo que tener claro eso. ¿Cómo podemos calcular con los datos que tenemos la barra roja? La energía cinética. La energía cinética es simplemente un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Tengo la masa del objeto? Sí, 6 kilos. ¿Tengo la velocidad del objeto? Sí, 6,3. Oh, al cuadrado. Y voy a borrar acá. Voy a poner un 3. Y ahí tengo la energía. Y ahora, calculemos. Calculemos entonces. La energía potencial es mg. La masa era 6. Y por g aproximadamente 10, 60. ¿En qué se mide la energía? Ya. ¿Cuáles son las unidades? Tienen que recordarse de eso. Siempre, lo más importante. ¿Cuáles son Joules. los joules? Entonces tengo los joules. Listo. Ya. Y puedo calcular K, la energía cinética, que me va a dar 6,3, que sería al cuadrado. ¿Cuánto es? Calculadora. Por 3. Me estaría dando... Ah, pero. Ah, sí. 6, 60, 1 metro, 6,3. Por la masa y 1 medio. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? 119,07. 119,07 joules. Entonces, fíjense que aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que la energía potencial, que nuestro gráfico sería esta, la celeste, da 60. Pero la energía cinética está dando 119,07. Está dando más energía de la que tenía originalmente.
Entonces la pregunta podría ser, ¿hacia dónde de dónde aparece o dónde está esta energía nueva? La energía que falta, la diferencia, es la energía de rotación. Entonces, originalmente nosotros habíamos puesto acá la energía de rotación en este punto. Pero para que se conserve esta igualdad, realmente esta energía tiene que estar por acá. El objeto rota desde antes, el objeto está rotando antes. Cuando llega a ese punto ya no está, en ese punto solamente me están diciendo que tiene energía cinética. Entonces, en este punto, tengo que mantener la energía de rotación. Pero tendríamos que entender el por qué. Lo más probable, y por eso lo pusimos acá, que la energía de rotación tendría que estar acá. Pero no puede estar ahí. El valor lo vamos a calcular de la misma forma, nos va a dar el mismo valor, sea que está acá la vara o sea que está acá. Pero el signo me va a decir si va a estar antes o después, para poder mantener esta conservación de la energía. Muchos libros, por si acaso, omiten esto y lo ponen ahí. Y se lo sacan diciendo de que la energía al final tiene que ser negativa para conservación de la energía. Pero realmente, si nosotros seguimos esta idea, el objeto tendría que estar rotando desde antes. Desde el momento en que se suelta, ya genera, antes que se mueva, lo primero que va a sentir va a ser una rotación. ¿Por qué? Porque hay un pivote. El pivote lo está amarrando desde el comienzo. Si no existiera ese pivote, la barra solamente va a caer hacia abajo. Si la vara solamente cae hacia abajo, no rota y solamente la energía potencial se convierte en cinética. Pero desde el origen ya rotó. Por eso quise hacer este ejercicio bien, para que se dieran cuenta de eso. Porque mucha gente se iba a dar cuenta que iba a estar acá. Pero hay que explicar el por qué. ¿Por qué tiene que estar acá? Mucha gente dice, es que no puede ser. Sí, lo demostramos matemáticamente el por qué. Entonces, 119,07 menos 60 me está diciendo cuánto es la energía de rotación. 119, vamos a hacer, menos 60 me estaría dando 59,07. Y respondí la pregunta, a ver, sería... no, ni siquiera hemos leído, siempre nunca leo las preguntas. Entonces ahora leemos las preguntas. Dice, calcule la rapidez angular. Ah, ya. Pero tengo la energía cinética. Como tengo la energía cinética, yo sé que eso va a ser 1/2 de la masa por R cuadrado por omega cuadrado. Y eso me va a dar 59,07. Yo sé cuánto vale el R. Porque el R es la distancia que hay desde el punto fijo, desde el pivote, al centro de masa. Es 1. Entonces, y la masa la conozco, que es 6. Puedo despejar la velocidad angular. No hay problema. Podríamos calcular la velocidad angular. Dice calcule la rapidez angular. Ya, se calculó. Es simplemente despejar y me quedaría que raíz, porque esto es cuadrado, 59,07 dividido en m, y el 2 pasa para arriba, pero vamos a convertir ese m medio en 3, porque es 6 dividido en 2. Y el r no se pone porque el r vale 1. Pudo haber puesto otro valor, pero dijeron que la distancia era 1. Entonces, es un 1. Y ahí calculamos la velocidad angular. Después dice, construye un modelo energético. El modelo energético es esto. Esto es lo que estábamos haciendo. Pero entiendan por qué lo dice, no por la pregunta. Es por el hecho de que dice que se desprecia el roce. Entonces, aquí este ejercicio los va a enseñar a que todo lo que vimos en la clase pasada es una energía nueva, y como una energía nueva podemos aplicar el mismo concepto de conservación de energía. Dice, construye un modelo de energía y úselo para calcular el momento de inercia. Entonces, tenemos tenemos la energía, tenemos esta energía, y ahora simplemente nos dicen que calculemos cuánto vale el momento de inercia, que es este término de acá, que lo vamos a poner en verde, que es todo esto. Pero para poder calcularlo, necesito saber cuánto vale la velocidad.
Y por eso en la pregunta anterior lo hacen calcular la velocidad angular. Y ahí la tendríamos. Y nos tendríamos que dar cuenta que esta energía dividido por esta velocidad angular es simplemente la masa del objeto por la distancia de giro. Uno podría calcular esto simplemente, mira, esta pregunta es engañosa. ¿Por qué? Te dice, calcula el momento de inercia. El momento de inercia tú lo puedes calcular, ¿no? Independiente de cualquier cosa, porque es la masa por la distancia al cuadrado. Es simplemente eso. Entonces yo puedo calcular, tengo la masa, tengo la distancia, calculé el momento de inercia. Y me salté la 1, me salté la pregunta A, porque no depende. El momento de inercia no depende de nada. Pero nos dice que hagamos todo este problema de hacer los gráficos y todo, para darnos cuenta que ese momento de inercia está relacionado tanto por la energía, pues aquí hay una energía total, le restamos la potencial y todo eso, dividido por la velocidad angular, que es lo que quiere que y un 2, hay un factor de un 2. Pero que nos demos cuenta de eso, que si alguna vez nos llega a faltar la energía, la podemos sacar del momento de inercia. Y si nos falta, es como un triunvirato, o te falta uno de estos tres, o te falta la velocidad, o te falta el momento, o te falta la energía, puedes sacarlo del otro dos. Este ejemplo, eso es lo que te estaba tratando de decir. Pero la pregunta, tú la puedes calcular inmediatamente. Y los va a dar. Hágalo de las dos formas y les va a dar el mismo valor. Porque para poder sacar el W, tuviste que despejar esto. Entonces, la respuesta del W es exactamente, depende de la respuesta que tú después necesites para el momento de inercia. Es como un círculo vicioso. ¿Se entendió? ¿Algún problema? ¿Duda? Y ahora por último, si no tienen duda, o me pueden interrumpir, no hay problema, vamos a hacer este. Este problema, de nuevo, aplica el mismo concepto. ¿Por qué? Porque una esfera homogénea, maciza, hay una pelota en la cual se suelta, pero tiene una particularidad, que la rueda no resbala por la pista. ¿Qué significa que no resbale? Que si resbalara, ¿qué pasaría? Que podría desplazarse, pero sin rotar. Yo cuando tengo un objeto, una pelota, y yo la empujo y la pelota patina o resbala, que es lo mismo, es un sinónimo, patinar y resbalar, no rota, o rota muy pequeño, o no rota como debería rotar. Pero al no resbalar, o al no patinar, está diciendo, lo voy a hacer bien en grande para que entendamos esa idea, es que si la pelota recorre esta distancia D, la pelota tuvo que tocar esta misma distancia D. Que cada uno de estos pedazos se tuvieron que estar juntando sí o sí, no está resbalando. Entonces todo lo que recorre en distancia es lo mismo que lo que recorre el ángulo de giro. Entonces te asegura que rota y que va a rotar constantemente y bla bla bla. Pero eso se refiere a que no resbale. Si resbalara, si la pelota resbalara, ¿qué significa? Que esta distancia D no necesariamente es la misma que si esto gira, sea lo que recorrió. Puede que sea mayor o que sea menor, porque patinó. ¿Ya? Y eso cambia toda la física, cambia todo. Por eso es tan importante que fijarnos en ese detalle. Entonces tenemos la esfera, nos dicen que no resbala y se suelta desde el reposo, en la parte superior. ¿Qué lo refiere que sea en reposo? Que no se está moviendo al principio. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? El que no resbale es que hay roce, pero no es un roce de pérdida. Son cosas distintas, porque si no lo dirían hay roce. Una buena pregunta porque siempre uno piensa que en la parte teórica, si a ti te dicen que el objeto no resbala, quiere decir que simplemente recorre la misma distancia como acabo de decir. Que lo que recorre acá es exactamente lo mismo, lo que recorre para que este punto nuevo toque ese punto. Pero
Si yo quiero decir que no se conserva la energía, tengo que, además de decir eso, es que el roce se considera o no es despreciable. Así que lo tengo que considerar. Pero en este ejemplo no lo dijeron, solamente dice que la pelota no resbala. Por lo tanto, yo puedo usar la premisa que el objeto, lo que recorre en esta instancia, que lo voy a poner color, si aquí toca una vuelta, eso quiere decir que cuando recorre una vuelta, recorre exactamente la misma distancia. Cuando da una vuelta está por acá, cuando da otra vuelta está por acá y otra vuelta está por acá. Si yo considero eso, no tengo que considerar que no se conserva la energía, porque en ningún momento me dice que el roce lo considere. Es como raro, porque físicamente, realmente, para que no resbale, es que el roce está apoyando. Pero en este vamos a considerar que el roce no lo hace perder energía, eso. Entonces simplemente hablan del resbalar. Entonces construye un modelo energético que permita calcular la rapidez de la masa cuando pasa por este punto. Entonces nos dice que tenemos que calcular con un modelo y todo lo que hemos hecho anteriormente para calcular la velocidad de ese objeto. Entonces, hay que hacer el dibujo. Tenemos que considerar el dibujo inicial y el dibujo final. Inicialmente, el objeto depende de nuestro sistema de referencia. Si lo ponen acá arriba, todo es cero. Y si lo ponen acá abajo, tiene potencial. Tiene potencial, la cinética es cero, y de nuevo vamos a preguntarnos esto de la rotacional. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando nos presentan situaciones de este estilo, ¿en qué situación como el punto de inicio vale la pena ponerlo arriba? Está lo mismo, por si acaso, da exactamente igual. No, sí, pero como de perspectiva, hay veces que como la perspectiva visual de cómo se ve un problema afecta a las personas de cómo proceder. Como que si es que se ve visualmente más simple, es más fácil proceder a simple vista mía, por ejemplo. Ya, mira. Cuando, si a mí me preguntas, ¿cuándo hace la diferencia? Es cuando yo tengo que un objeto pasa 2 veces por un punto. Ahí ya no da lo mismo. Ejemplo, cuando lo tiro para arriba y después vuelve para abajo. Porque al pasar por 2 veces tengo más información. Por eso ahí me conviene hacer mi sistema de referencia arriba. Porque ese punto es muy especial, vale 0, y me soluciona mucho los problemas. Mientras que si lo hiciera abajo, la función es una función cuadrática. Recuerda que la posición de un objeto es el desplazamiento igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces la función depende, este t cuadrado te va a dar estas dos soluciones. Pero si tú lo hicieras desde arriba, tú ya sabes una, que es 0. Te soluciona mal el problema. Yo lo veo de ese punto de vista. Pero en estos ejemplos, el objeto simplemente va desde acá hasta acá. Entonces da lo mismo si lo observas desde acá, porque son los mismos 2 puntos. Inicio, final o final, inicio. Pero en este no, porque aquí cambió ya no son lo mismo. Hay más de 2 puntos. Ahí está como lo que te puede poder resolver de mejor manera el problema. Eso. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos la energía potencial, a que lo podemos calcular, que va a ser mg por h, energía cinética y la otra. Y tenemos que ver, la esfera maciza homogénea de la figura se suelta desde el reposo. Construye un modelo energético que le permita calcular la rapidez del objeto, después de descender una cierta altura h. Ya. Después del momento, después que pasa este transcurso de tiempo, que el objeto va cayendo y llega al punto de acá, ya no tiene energía potencial y solamente tiene energía cinética y energía de rotación. Ahora, tenemos la esfera. Tenemos esta esfera. Y esa esfera se va a mover, se va a desplazar con una cierta velocidad. Y la velocidad tenemos que recordar que es delta X, delta T. Rapidez realmente es una rapidez, no es velocidad porque va en una sola dirección. Velocidad y rapidez ya da lo mismo.
porque está en un plano, está en el eje X. A esta altura ya va hacia acá solamente. Tenemos el delta X y tenemos la velocidad. Suponemos que la velocidad la podemos calcular, la vamos a llamar v. ¿Ya? La dejamos como constante. Imaginemos que en ese punto la velocidad ya es constante. Ya en este punto no hay roce y el objeto simplemente se desplaza. Y como no hay roce, se va a desplazar con la misma velocidad por siempre. Pero yo me quiero preocupar de cómo rota. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular la velocidad angular. Y la velocidad angular va a depender de cosas. Para eso hay que ver la clase anterior, por lo que si no se recuerdan cuál es la fórmula de velocidad, y ahí está. Que es la relación que hay entre la variación del ángulo por el tiempo, que es la definición de velocidad angular, el diferencial del ángulo en el tiempo. O también está esta, la rapidez lineal. Y la rapidez lineal es exactamente esta velocidad que teníamos. Voy a volver para abajo. Esta que está acá. Es esta. ¿Por qué? Porque no resbala. Eso quiere decir que lo que recorre esta esfera es lo mismo que recorre al desplazarse. Por lo tanto, esta velocidad lineal va a ser la velocidad angular por R. Imaginemos que el R no dice nada, este ejemplo igual a ordinario, porque no dice nada. Pero supongamos que conozco el R, porque lo tengo que conocer. Puedo calcular el omega. Va a ser B partido en R. Y ahora, con eso en mente, esto, vuelvo a decir, esto lo pude obtener, puedo decir que eso es igual a eso, solamente porque no patina, porque recorre la misma distancia. El perímetro de la circunferencia, lo que recorre el perímetro es lo mismo que lo que se desplaza. Entonces, como recorre la misma distancia en el mismo tiempo, tiene la misma velocidad. No tienen que verlo de esa forma. Entonces ahora yo puedo decir, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y la energía rotacional es un medio de la masa por R cuadrado. Y me falta el omega cuadrado. Pero el omega cuadrado en este caso va a ser esto. Ya, entonces. Se está grabando, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como habíamos dicho, teníamos que este omega va a depender de la velocidad partido en R. Ese va a ser el factor que está ahí en la energía de rotación. Y si se dan cuenta, me va a quedar, los R se van, porque está al cuadrado y me queda la velocidad al cuadrado. Entonces, aparece esta magia de que lo que yo había cuestionado, que decía, miren, el ejercicio es bien ordinario, ¿por qué no aparece el R? ¿Sí o no? Que no nos da la información, entonces había que suponer que lo sabíamos. Pero no es necesario, porque se va a ir, se eliminó. Entonces el problema realmente no necesitaba el R. Que es engañoso porque uno dice, uy, sin el R no puedo hacer nada. Pero desapareció. Y me queda que simplemente en este punto, las energías, las dos energías que yo voy a tener, tanto la energía de K más la de K de rotación, va a ser simplemente mv cuadrado. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. Pero dos veces. Estoy sumando dos veces el término. Un medio. Entonces por eso me da un 1. Y ese término me tendría que estar dando el mg por h. Que hay acá. Todo este término yo lo tengo que estar igualando con el mg por h. Entonces la velocidad es g por h, o la velocidad del objeto es simplemente la raíz de g por h. Y ahí tendría el problema solucionado. Y me dicen eso, calcula la rapidez del centro de masa de la esfera por ese punto. Y ahí tengo la rapidez. Va a depender de g, de la gravedad, y va a depender de la altura. Entonces ahí yo tendría la velocidad final. Pero, en resumen, de nuevo, primero lo están diciendo
las palabras clave, está en reposo. Entonces, si está en reposo, lo están diciendo, este objeto se va a mover, tiene energía. Y hay una cierta altura, h. Entonces tiene energía potencial cinética. Entonces hay que recordarse todo lo que habíamos visto anteriormente, energía que no es tan difícil, energía cinética y potencial. No hay resorte. Y decir, ahora tengo tres energías. Tengo la potencial, tengo la energía cinética, que habíamos visto en clases anteriores en otra unidad, pero aparece esta nueva, que es la de rotación. Y simplemente en este ejemplo lo que trato de decir es que al no resbalar el objeto, recorre la misma distancia, tanto en el desplazamiento como en el giro de la esfera. Entonces, como recorren ese mismo delta X, yo puedo dar seguridad que la velocidad del desplazamiento va a ser igual a la velocidad lineal de la esfera. Y por lo tanto yo puedo calcular la velocidad angular. Y ahora que yo tengo esa velocidad angular, la reemplazo en la energía cinética de rotación y me encuentro con la sorpresa que ya no depende de R. Eso es por relaciones que hay. Entonces, ahora yo puedo calcular la energía de las dos. Este ejemplo solamente pasa si no resbala, porque si llegase a resbalar no va a dar la misma velocidad. Y como no da la misma velocidad, no puedo hacer esta simplificación, cambia todo. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí uno se está dando cuenta de esta idea en general. Entonces hoy día lo que podemos destacar, a diferencia de la clase pasada, es que la clase pasada habíamos hecho solamente rotaciones. Solamente habíamos hecho que los objetos rotaran en su mismo eje, en un pivote. Pero en la clase de hoy hablamos de que este pivote se podía mover. Y lo que generaba era que, en la parte final, es que genera este movimiento, esta nueva energía. Se conserva la energía y tengo que preocuparme de toda la energía, tanto la rotación como la cinética, y también de la potencial. ¿Ya? Entonces, eso, recuerden que el lunes tienen que entregar la tarea a más tardar. No me acuerdo el día, no sé si se entrega los domingos o los lunes, pero tienen la tarea que tienen que entregar la tarea número 8. Les recuerdo que en 2 semanas más hay vacaciones de nuevo y estamos pronto para el certamen que en agosto. Los meses se pasan súper rápido, no lo puedo dar ni cuenta. Entonces digo, no falta nada, ya que las vacaciones están desde la mitad del mes. ¿Ya? Entonces eso, lo estaríamos viendo. Cuídense, cualquier cosa, manden un correo si tienen algún problema. Recuerden que estamos con el COVID, no se pueden decir cualquier cosa. Y a coordinación o a mí. Y estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.